Grandioso día para todos ustedes. Bienvenidos. Soy Ernesto Cuadros y aquí les tengo mate fácil. Teoremas del triángulo rectángulo. Esto es exclusivo del triángulo rectángulo. No le sirve a ningún otro triángulo. Hay 3 teoremas que son exclusivos y que solo funcionan en el triángulo rectángulo. Está el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de la altura y el teorema del cateto. Bueno, solo en el triángulo rectángulo es que hablamos de hipotenusa. En ningún otro triángulo se habla de hipotenusa y de catetos. Entonces, el lado largo lo vamos a llamar hipotenusa y los otros dos lados que son un poco más cortos, a veces son iguales, a veces no, los vamos a llamar catetos. Veamos primero el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa o el lado largo la elevamos al cuadrado, vamos a llamarla h, eso es igual a un cateto cualquiera al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esa es la ecuación del teorema de Pitágoras. En esa ecuación hay 3 variables, la h, un cateto y la del otro cateto. Para nosotros aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos conocer 2 de los lados del triángulo, indispensable, ¿sí? Tener 2 datos, 2 lados del triángulo cualquiera. Y entonces el otro lado que falte se halla por el teorema de Pitágoras. Como ejemplo vamos a hallar este cateto, el lado C, ¿sí? Porque no tenemos el dato, pero tenemos los otros 2 lados de ese triángulo y el triángulo es rectángulo, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo quedaría? Entonces reemplazo el valor de la hipotenusa está al cuadrado, me queda 8 al cuadrado, es igual, un cateto que mide 5, queda 5 al cuadrado más el otro cateto que no lo conozco. Y aquí despejo la variable c que está sumando con este otro valor que se encuentra aquí. Entonces este que está aquí suma a este dato desconocido, por lo tanto si está sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces elevamos primero esto de 8.66 al cuadrado, luego 5 al cuadrado, hacemos la resta y obtenemos lo siguiente. Entonces 8.66 al cuadrado nos da 74.9956. 5 al cuadrado nos da 25. Vamos a realizar la resta. Entonces al efectuar la diferencia obtenemos un valor de 49.9656 para ese cateto elevado al cuadrado. Necesitamos la c sin estar elevada al cuadrado, entonces debemos sacarle la raíz cuadrada a este valor que se encuentra por acá. Entonces al sacarle la raíz cuadrada a este valor de 49.96 obtenemos el valor de ese cateto que nos hacía falta, que era de 7.07. Y esto es todo lo del teorema de Pitágoras. El teorema del cateto. Para aplicar el teorema del cateto necesitamos trazar aquí la altura. Le vamos a trazar allí la altura. Es esa línea que, recuerden que la altura es la línea que forma con esta base una cruz perfecta. Por lo tanto, aquí en esta parte también se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces el teorema del cateto dice que este a al cuadrado es igual a esta sección que está debajo de ese cateto por toda la hipotenusa. Reemplazando los respectivos valores obtenemos. Aquí despejamos la variable d. Este 8.66 que es el valor de la hipotenusa lo está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Realizamos la división y obtenemos el valor de la d. Y aquí ya obtenemos 2.88, el valor de la d. Si ya obtuvimos esta distancia d, podemos por diferencia obtener esta distancia desde A hasta este punto de aquí, que es coger a toda la hipotenusa que mide 8.66 y restamos este valor que ya lo averiguamos, que es 2.88. Y finalmente aquí obtenemos el valor para E, es restar de la hipotenusa el valor de esta distancia que aquí calculamos por el teorema del cateto. Teorema de la altura. El teorema de la altura dice que esta altura al cuadrado es igual al producto de las sombras de los catetos. La sombra sería esta parte de abajo, sería sombra de este cateto de aquí. Y esta parte de acá abajo sería la sombra de este cateto que se encuentra acá. Entonces el teorema quedaría de la siguiente forma. Entonces el teorema de la altura nos quedaría así. La altura al cuadrado es igual a esta distancia por esta otra distancia hasta donde cae la altura.
Reemplazando tenemos lo siguiente. Ya tenemos la altura al cuadrado que nos da un valor de 16.6753. Para hallar la altura sin este exponente, pues le sacamos la raíz cuadrada a este resultado. Y aquí tenemos, amigos, este es el resultado de cuánto nos va a medir la altura en este triángulo rectángulo. Para aplicar el teorema de la altura se requiere conocer la hipotenusa y las dos secciones que dejan la altura cuando cae allí en la hipotenusa.